Hola, muy buenos días. Son las 9:07 de la mañana, día viernes. Por fin viernes. Así que preparar la zapatilla. Estamos con María de los Ángeles Fernández, cientista política y académica de la Universidad de Talca. Hola, María. Buenos días. Mángeles le gusta. Mángeles, ya, para que le diga. Más breve. Mángeles. Y estamos también con Gonzalo Miller, analista político. ¿Qué más te digo de todos los cargos tuyos? Profesor, lo más importante yo creo, que uno es lo que hace. Hay que tener paciencia para ser profesor. Yo en la Facultad de Gobierno. Sí. ¿Y es rico hacer clase o está muy desmotivado, como dicen? Yo he oído muchos profesores decir que los alumnos de pregrado son muy desmotivados y que hoy día desmotivan a los profesores a hacer clase. Porque están todo el tiempo, si tú les dices que lean un libro y dicen, ¡ah, el libro! O sea, sí, sí, que es primero el huevo o la gallina. Yo creo que efectivamente hay algo ahí, pero también depende del profesor, porque hay que estimularlos de otras maneras. Y yo partí ahora la semana pasada haciendo clase en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Talca y bien, los chicos sí, están motivados. Además uno les dice el papel de su carrera, las transformaciones que está experimentando el Estado. Uno también tiene que arengarles un poco, ¿no? Pero sobre todo los primeros días de clase. Sí, claro. Yo creo además que entender de que hoy día el nivel de exigencia de los alumnos respecto a los profesores es mucho más alto. Yo hago clases en Concepción, hago clases en Santiago. Imagínate. Y de verdad, uno mira para atrás y cómo hacía clases hace 10, 15 años, no tiene nada que ver. Hoy día hay que, de alguna manera, los alumnos no son receptores, están acostumbrados a interactuar, hay que luchar con esa capacidad de atención, de estar... Entonces, cautivándolos todo el rato. Estarlos cautivando, estarlos motivando y sobre todo que ellos sean protagonistas del proceso. Si muchas veces hoy día el profesor es un colaborador, hoy día toda la información. Es un mediador en verdad, porque ellos tienen mucha información. Antes el profesor era alguien que tenía una información y los alumnos no la tenían o no la manejaban de la misma manera. Hoy día la información está ahí disponible para todos. ¿Pero les permiten tener el celular en las clases? A mí por lo menos no me molesta. ¿Y tú? Por ahora yo no he visto... Pues claro, si se ponen a hablar con el celular y veo que están chateando... El otro día estaba una chica comiendo, yo le dije, solamente permito comer embarazadas. ¿Y embarazados? En fin, sí, hay que lidiar, tiene razón Gonzalo, ya el profesor no es esa autoridad sacrosanta que trae una información que era exclusiva, ellos tienen, más bien hay que entregarles herramientas para estructurar la información, claves de sentido y gestionar la atención, como tú dices, entre otras cosas, porque tienen demasiados estímulos. Exactamente, bueno, en este mundo tan globalizado que sabemos exactamente lo que está pasando al detalle y que sabemos que hoy día las probabilidades de Dilma Rousseff de permanecer en el poder en Brasil se van haciendo más escasas, ¿no es cierto? Porque todos los días está enfrentando una serie de manifestaciones que han ido creciendo y parece que lo que desató la mecha final fue cuando se supo la conversación entre ella y con el expresidente y Lula da Silva ofreciéndole... ¿Tabón? Claro. Y ¿cómo le dice? ¿Estás de acuerdo? Y él le dice, querida, muchas gracias, querida, cuando le ofrece el cargo, que le tiene listo, firmado el decreto para que asuma el cargo, pues si necesita ocuparlo. Eso es muy extraño, ¿eh? Muy extraño. Ya da la manera de nombrar un ministro que siempre uno repite, dice voluntad presidencial y todo. Pero yo no había escuchado nunca una fórmula tan, primero, coloquial. Segundo, parece que estuviera haciéndole un favor. ¿Le está haciendo un favor? Está haciendo un favor. Y lo está forando. Y lo deja apenas a la disposición de, bueno, si lo quiere ocupar o no lo quiere ocupar, ahí está el decreto. O sea, es por si alguna vez él tuviera que echar mano, me imagino, de los fundamentos, algo que está ahí escrito. No, era por si tenía que echar mano para evitar las medidas cautelares, claro, la prisión preventiva. Y echó mano al tiro, pues. De hecho, tanto lo necesitaba que echó mano al tiro y asumió. Claro. Pero así lo entendió el juez también, de que lo que estaba buscando con el nombramiento no era servir a su país, no era cumplir con su rol como cualquier ciudadano, sino que estaba evitando la acción de la justicia. Y eso es lo que hace el juez de inhabilitar. No me acuerdo cuánto fue, ¿50 minutos alcanzó a ser ministro? 40, alcanzó ese 40 minutos. La guarida ministerial, el ministerio como guarida. Qué terrible. De la casa. Oye, lo de Brasil, bueno, aparte por el tamaño que tiene Brasil, en fin, o sea, tiene un peso específico, pero es el título de una película, ¿no? Apagando el fuego con benzina. Realmente muy preocupante porque además es cierto, Brasil tiene un peso relevante en la región, pero también hay que ver lo que está pasando en América Latina, que personas como Daniel Sobato, ¿verdad?, experto de idea internacional, dice que hay que estar muy alerta en la región porque el fin del superciclo de los commodities de alguna manera está coincidiendo también con mayores niveles de conflictividad, mayores dificultades para cautelar la estabilidad política en los países, tenemos mayores, digamos, ripios en el funcionamiento de la democracia. O sea, el ciclo económico de alguna manera está coincidiendo con el término también de un ciclo político y esto hay que observarlo con mucha atención. Más allá que Brasil en sí mismo es un caso
un caso tipo por el tamaño que ocupa, pero es una tendencia que se está viendo en América Latina. Pero este es un caso típico como de corrupción de América Latina. Sí, claro. Aquí... Porque esta es la segunda vuelta que se le da al proceso de corrupción en Brasil, ¿no es cierto? Hay 84 personas que son empresarios, altos empresarios o políticos de Brasil, del Partido de los Trabajadores, que han sido condenados. Ya. Entonces esta es la segunda vuelta. Lo que uno entiende desde afuera es que Dilma Rousseff quiso ampararse en la fama que tiene, la fortaleza que tiene, ¿no es cierto?, Lula da Silva, que es lo mismo que hace que Lagos le haya hecho esta especie de haya firmado un panegírico en primera instancia y que después tuvo que dar explicaciones apoyándolo, claro, que es insólito que esté apoyando cuando lo que él está haciendo es recibiendo, igual que cualquier brasileño, está siendo investigado por un juez por lavado de dinero, porque tiene bienes ocultos y porque fue parte de esta red de corrupción. Ya, y ella quería aprovecharse igual de la fortaleza de él para brindarse del impeachment, que pareciera que va a ser inevitable, y él a su vez entonces la usa a ella, como que en el fondo esto es llegar y llevar, usa el gobierno y el gabinete para impedir que él sea formalizado y se lo lleve a la capacha este juez. Pero pasan cosas que a mí me llaman la atención, porque resulta que el juez que decreta que él no puede asumir, en el fondo, que ha borrado su asunción durante 40 minutos como jefe de la casa, ¿cómo se llama? Casa Civil. Casa Civil, que es un cargo muy raro que aquí no existe. Es como el jefe de gabinete. Que tiene mucho poder, pero dice que es administrativo. Ayer Cardoso decía que era un cargo administrativo, pero después dicen que es como primer ministro, o sea, no entiendo cómo. Es la segunda figura del gobierno. O sea, es una mezcla. Yo trataba de traerlo al símil de Chile, pensando en lo que es nuestro núcleo estratégico de gobierno, es una mezcla de lo que es jefe de gabinete, que depende en Chile del segundo piso y es una figura más asociada a la gestión administrativa del presidente, pero también algo de la SECPRES, porque tiene que ver con las relaciones con el Parlamento. No en balde, Dilma apuesta, como tú bien dices, a esta fortaleza, a esta capacidad de negociación que tendría y ascendiente que tendría Lula para tratar de negociar con el partido mayoritario, que es el PMDB, y frenar el impeachment. Entonces yo pensaba, esto es como una mezcla que metes en una juguera, la jefatura de gabinete más algunas funciones de SECPRE y también del ministro del Interior, nuestro, mezclado, un híbrido. Bueno, y este juez que dicta entonces la medida en contra de la asunción de Lula da Silva, resulta que es visto en las manifestaciones ahí en la calle en contra de Dilma. Y parece que en su Facebook también tenía declaraciones en contra. Y dice el juez, yo creo que es muy patudo, dice que él está ahí como ciudadano. Yo creo que también tienen que aparentar. Bueno, entonces, hoy día esta decisión está en manos de la Corte Suprema, que sí en la Corte Suprema posiblemente, bueno, se está dilatando el asunto y podría también fallar a favor finalmente de Dilma y de Lula, porque dicen que de los 11 miembros, 7 han sido nombrados por el gobierno de Dilma. Entonces, todo se complica ya, porque también y a mí es lo que me da miedo cuando yo veo aquí de repente que tenemos nosotros jueces demasiado inmersos en la cosa política. Yo no quisiera ver que un juez está fallando en contra de un presidente que a su vez está en la calle marchando, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Claro, ese como activismo y judicial, o sea, la separación. Tan tensionada las instituciones en Brasil, es obvio. Están viviendo un momento complejo. Pero también uno ve que funciona. Hay, a diferencia de Chile, en Brasil hay una institución que uno dice en el impeachment, o la posibilidad de que el Congreso acuse constitucionalmente, una vía institucional al presidente. Y de acuerdo a la votación pueda, en el fondo, ser destituido el presidente y tener que llamar a elecciones. Que ya ocurrió. También por corrupción, uno se acuerda, Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil, fue destituido por el Congreso, y exactamente por lo mismo, por actos de corrupción. O sea, la corrupción y la política en Brasil ha sido episódico. Recordemos también que en el segundo mandato de Lula, entre el segundo mandato de Lula y el primero, justamente el ministro de la Casa Civil en ese minuto también fue destituido y también fue condenado por actos de corrupción en ese minuto. Entonces, uno va diciendo, bueno, esta es una teleserie larga, es decir, ¿cuántos capítulos para atrás tiene que ir? Bueno, uno puede ir. Y tiene que ver con un fenómeno, si uno quiere aislarlo, decirle, bueno, este país, Brasil, América Latina, no. Bueno, mira, en general, ¿dónde ocurre la corrupción? Cuando se producen largas estancias de un mismo partido en el gobierno y sobre todo cuando se produce en gran concentración del poder. Claro, son los dos fenómenos, larga estancia, y ahí da lo mismo. En la Alemania, cuando los gobiernos han durado más de 12 años, han tenido indicios de corrupción, quizás en una escala menor, lo mismo en España, lo mismo en todos los países. Claro, que son las largas estancias. No limpian los cajones. Y aquí, recordemos, fueron 2 mandatos de Lula seguidos. Sí.
Y después este vino Dilma, que Dilma. Es el segundo de Dilma. Y este es el fondo segundo son de 4 Dilma. periodos Entonces del van a Partido de los entrar Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, cuatro periodos consecutivos, de alguna manera con un nivel de concentración del poder. Bueno, estaba el caldo cultivo dado para que la corrupción, y recordemos también Y algo, Petrobras, tienes que agregarle que necesita una empresa sí, estatal. el boom que vivieron los commodities, el boom que vivieron la economía. Nosotros, el 2009 hablábamos de un Brasil que despegaba, ¿no es cierto? Hay una portada del Economist donde salía el Cristo Redentor despegando. Y con todo el Mundial Brasil, de Fútbol, ¿verdad? claro. Había todo un relato. Y Formó parte de los BRICS, ¿te acuerdas? y Brasil, que sí, eran bueno, las sigue estando grandes en los potencias. BRICS. Pero es que ya está desplazado los BRICS. Sí. Parece que ya dejaron de No lo pescan. de ser cohete, claro. Y ahora hoy día, en tan yunqui. poco tiempo, en menos de 6 años, vemos que casi todo eso se ha ido cayendo, y resulta que vino la crisis económica, y después de la crisis lo que vino es conocer, digamos, esta relación impropia entre la política y el dinero. Pero ¿sabes lo y de que pasa, corrupción. Gonzalo? Perdona que te interrumpa. El tema de la corrupción, bueno, en Brasil, ¿te acuerdas que ya ella, durante su primer mandato, empezó a tener, Dilma, casos de corrupción, y ella tuvo reacciones bien expeditas y bien fuertes? Ella alejó a los ministros, que yo decía, qué raro Sí, que ella nos quiso espere marcar un un punto punto de inflexión. claro. Yo dije, qué raro que nos espere, ¿verdad? La dinámica de la justicia los sacaba, y ella tuvo bastante rotación de ministros. Y paralelamente se empezó a ver en Brasil algo que hemos visto en todo el mundo occidental, este despertar de la ciudadanía más empoderada, más crítica, que coloca ese punto de inflexión. El 15M en España, se habla de la primavera árabe, bueno, esa es otra derivada. Chile, con nuestro movimiento estudiantil 2011, y también en Brasil, quizá no tan masivo, no se dio tanta importancia, pero formaba parte de este patrón. Las protestas ciudadanas en contra de la corrupción, pero ella reaccionó bastante bien en su minuto. Lo que pasa es que ya durante su segundo mandato, yo creo que ya el tema de la economía, el mal manejo de la economía, a ella ya no le permitió mantener el timón de manera adecuada, y claro, cuando empieza a apretar el cinturón de la economía, la gente ve la corrupción incluso con más evidencia y con más fuerza, que es el caso español, porque en España hay corrupción desde el día 1 de la transición. No es nuevo todo lo que se está viendo ahora. Y además están las declaraciones del, no sé si era el jefe de la bancada de senadores, que hizo unos días atrás, que se dieron a conocer, donde dice que ella sabía de los manejos y de toda la operación que había entre el gobierno del Partido de los Trabajadores, mal llamado Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, que se apropiaron de Petrobras, y a su vez en Petrobras ponían sus operadores políticos. Petrobras le daba entonces las licitaciones, se las daba en forma directa a una de estas tres grandes constructores, entre otras la de Ominami, que podemos hablar después de MEO, le pasaba sus bonitos, ¿no es cierto?, a los propios políticos. Entonces teníamos redondito el circuito. Pero entonces necesita, Gonzalo, para este tipo de corrupción, necesita un partido que esté muchos años en el gobierno, pero además necesita una empresa estatal que de alguna manera pueda coimearse a las empresas para que le saque, o sacáis la plata de la empresa estatal o de la empresa privada. En el caso de Brasil fue así, fueron las obras públicas en la Europa, los fondos de cohesión, carretera, todas esas construcciones, siempre la construcción ha estado ahí de la mano. En el caso de Petrobras, recordemos que casi todo el dinero de lo que estamos hablando, estos miles de millones de dólares, porque esas son las magnitudes, ¿eh? O sea, uno dice que no son decenas ni cientos, son varios miles de millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Tienen que ver con el boom del petróleo. El boom de los commodities, con el petróleo en el cielo, y claro, obviamente que circulaba tanto dinero que alguien dijo, bueno, esto no se va a notar. En un país que se estaba reconstruyendo, Brasil se estaba construyendo en términos de infraestructura, a propósito no solo del Mundial. Vimos todos los escándalos respecto de los estándalos, de la construcción de los estadios, que también decían que habían más en aeropuertos. Entonces, bueno, hay un sistema que colapsó, pero hay un punto que Ángela marca con corrección, que es la crisis. O sea, aquí no es lo mismo, ¿no es cierto? Este sistema funcionando con un país que venía creciendo y por decirlo así, con un país que estaba todo el mundo trabajando y tirando hacia adelante, que cuando la gente se encuentra que los costos de esa corrupción, los costos del mal manejo, los costos de los errores, los terminan pagando los más pobres, la gente que lo está pasando muy mal, la gente que hace mucho rato que está sin trabajo en Brasil, que por la caída del real ha visto bajar sus ingresos casi a la mitad. Entonces dice, bueno,
ahí se produce el fenómeno de decirle ya de indignación. Aguanto Pero la corrupción también creciendo, pero no aguanto la corrupción, ese país no crece. Claro, bueno, No, ese no es que aguante o no aguante la corrupción, sino que Pues si si la tú estás dispuesto a hacer reeligieron, algo, Gonzalo, si tú estás a la dispuesto a Dilma. hacer algo, porque lo que decía, la capacidad de movilizarse, hoy día estamos viendo que hay movilizaciones en Brasil. Hay gente en la calle. Uy. El gobierno, y sobre todo para un gobierno de izquierda como el de Lula y el de Dilma, es muy raro esto de que la gente esté en la calle en contra. Miles y miles de personas en la calle en contra, para ellos es contracultural, les va a costar entenderlo, pero están enfrentando ese fenómeno. Pues lo mismo está en la cuerda floja Dilma, porque se ve que ella venía con un déficit de apoyo popular, venían cifras muy negativas producto de la crisis económica, y por lo tanto la toma en muy mal pie esta misma crisis política. Porque no tiene cómo arreglar la economía. Entonces La finalmente expectativa es que la economía caiga también 3% el Congreso y la Mira, política en fíjate. Brasil mira, digamos, que la sociedad, y si uno incluso mira en la economía, ayer, cuando no destituyen, pero impiden que asuma Lula como ministro, el Bovespa Sí. sube. Sí, O sea, sí. reacciona positivo. Dijo, eso está bien. Sí. La economía dice, me gustó que Lula no asumiera como ministro. Y por lo tanto, los políticos en el Congreso quizás van a buscar una salida institucional y decirle, bueno, es inviable un gobierno, es un gobierno que no tiene apoyo popular, que tiene problemas en la calle, que está perdiendo el manejo de la economía y que además está perdiendo el manejo del orden público. Yo creo que en eso se empieza a transformar en un zapato chino para Dilma, donde va a tener que elegir. Su apuesta resultó muy errada, porque ella, claro, ella apostaba por un lado a blindarlo, por otro lado que el ingreso de él allí, con sus capacidades, sus talentos, se iba a impedir el impeachment, por otro lado permitir pavimentar la campaña presidencial de él, o sea, porque él aparecía ya como la alternativa. Está lanzado y van a echar memoria de políticas exitosas que desarrolló él durante sus 2 mandatos, como la Bolsa exitoso. Familia, tanta gente que sacó de la pobreza con la Bolsa Familia, es cierto, pero ya es como querer reeditar el pasado en condiciones de contexto totalmente El problema distintas. es que él se corrompió, esa es la verdad, porque si él fue exitoso en sacar adelante a los brasileños de la Sí, pobreza. es objetivo. Eso fue un dato objetivo. Eso, sí. Y que es un dato objetivo, y ella no fue tan exitosa en materia económica como lo fue él, porque ella fue básicamente exitosa por un aumento del gasto público. Y el problema es que él se corrompe, porque cuando él decía, ayer yo contaba la frase que él decía En el año el final de los 80, que claro. iban a la cárcel Cuando un pobre roba, se va a la cárcel, y cuando un rico roba, se hace ministro, y resulta que él tendría que decir se hace presidente, porque resulta que él resolvió ser presidente el próximo periodo después de la Dilma, después de que el juez Sergio Moro se llama, empezó a dirigir sus dardos en contra de él. Entonces es muy feo al final que yo utilizo el poder del Ejecutivo para blindarme. Sería como que Marco Enrique Minami hoy día rápidamente trate de apuntar a la presidencia, obtener muchos votos para blindarse y que nadie lo investigue. Ahora, aquí hay una derivada que vosotros no lo comentáis, lo comento yo, de género, muy interesante. La relación casi de tutelaje, ¿no?, que hay entre Lula y su discípula, por decirlo de alguna manera, su mentorizada, que es Dilma. Para los que estudiamos el liderazgo presidencial y su vinculación con el género, es muy interesante de observar. Porque él se la come. Claro, o sea, en el fondo ella siente... Él ronca. Él ronca. Claro, ahí hay un tema ahí bien complejo a analizar en términos de cómo una mujer que llega a la presidencia, porque claro, siempre hay alguien que te hace la posta. En el caso también de Chile, no sé si fue buscado o no, pero Michelle Bachelet también llega ahí. Fue a lo mejor accidental, porque Lagos la visibiliza, la nombra ministra y todas las circunstancias que pasan, pero la relación es totalmente distinta. Ella le hizo un guapo, ¿te acuerdas tú? Claro, y hay un capítulo, porque recordemos, ella tenía, Dilma, la presidenta, tenía muchos problemas con su gobierno, para sacar adelante su gobierno, y ella le pide a Lula, se comenta mucho, le pide a Lula que asuma como ministro, y él no quiere asumir. Sí. ¿Hasta qué? No quiere asumir, ¿por qué? Porque estaba pensando en su carrera presidencial, quería ser más Antes libre, de que estallara todo no esto. quería involucrarse en un gobierno que estaba tan mal evaluado, hasta que aparece la cola de lo judicial. Claro. Lógico. Oye, nos vamos a ir a una pausa y mientras tanto tengo unos tweets. Cristian Arias dice: qué buen programa, sustancia y no bla bla. Mire qué bueno. Además, lo de la izquierda, lo de Lula, la izquierda culpa al imperialismo y los empresarios. Bueno, saludo. Pero fíjate que hoy día salió una cosa bien increíble en el diario, que era que la principal organización empresarial le había dicho: Dilma renuncia ya, con inserciones en los diarios. O sea, no solamente tiene a los jueces marchando en las calles, sino que tiene la principal organización empresarial diciendo:
Lula, Dilma renuncia ya. Es el tema en Brasil, o sea, y la gente está opinando la gente en la calle, y están opinando los empresarios, los diarios, está opinando también las acciones en Brasil, todo el mundo está en torno a esa decisión. O sea, es interesante que su régimen político, como bien hacía notar Gonzalo, tiene el dispositivo. Nosotros no tenemos algo así. Nuestro régimen presidencial es muy rígido, independientemente de que lo ocupe, digamos, ¿no? Es corto, son 4 años, pero tienes el impeachment, hay una vía de salida. Pero es una locura. Bueno, si el país se polariza. Es una locura porque si los gobiernos son cortos, ¿para qué le ponen otra herramienta más de inestabilidad? Bueno, lo que pasa es que allá son 4 años, con posibilidad de reacción 1 año, que es el caso de Dilma. La institución yo creo que se legitiman por el uso. Y en este caso, esta institución de la posibilidad de destituir un presidente que esté, pues no es por cualquier cosa. Sí, cuando se destituyó a Fernando Collor de Mello en Brasil, es porque está en nivel de corrupción que hacía inviable el gobierno. Entonces decirle, bueno, es una salida institucional que se ha ido legitimando. Pero es medio parecida, cambiando lo cambiable, a lo que propuso el actual presidente del Senado al asumir, Lago Weber, la revocatoria de mandato. Es cierto, pero también si existe esa política. Que hay tanto prejuicio en contra de ella por considerarla chavista. Pero que también tú creas la situación, porque si existe la posibilidad que tú eches abajo un presidente, también se empieza a crear las condiciones para eso. Por ejemplo, el hecho, nos tenemos que ir a una pausa, el hecho de que es viable una presidenta con un 70% de rechazo, por ejemplo, la actual, habiendo la posibilidad. Yo creo que la popularidad no puede, o el rechazo no puede ser una causal para. Aquí bueno, pero es el incumplimiento del mandato legal, el incumplimiento de la Constitución. Sí, tiene causales muy claras, muy objetivas. Es distinto. No es por razones legales. Sí, el plebiscito revocatorio es más porque me cae mal, por mala gestión. Eso no puede ser. Tú tienes que poner unos estándares muy altos, sino como tú dices, termina siendo algo que se manipula. Y además lo va a usar la oposición como herramienta para votar los gobiernos. Ya, nos vamos a una pequeña pausa. Está muy entretenida la conversación con María Los Ángeles Fernández, que les recuerdo que es cientista política y chilena. Habla como española, pero en España soy la chilena. Exactamente. Y con Gonzalo Miller, nuestro analista político. Bueno, volvemos a Punto de Encuentro. Estamos con Gonzalo Miller y con María Los Ángeles Fernández. Acuérdense de nuestro WhatsApp, 569-8188-4032. Cristian Garza señala que espera que en un futuro no seamos Brasil, pero con el gobierno que tenemos todo puede pasar. Bueno, es de esperar que Brasil sea una elección y no sea como premonitorio. Favor hagan un análisis de MEO, Bolivia, Brasil. MEO es Promar para Bolivia. Es sabido que a Brasil le interesa salida del Pacífico al Pacífico. Brasil apoya a MEO con avión, con recursos. ¿Captan por qué Brasil apoya a MEO? Bueno, no es que apoyan a MEO. Yo creo que lo que desean es salir al Océano Pacífico. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que sea algo estratégico el apoyo de...? Todavía no se sabe, entre paréntesis, ¿por qué la empresa constructora OAS se llevó en avión a MEO a Brasil? Todavía no se sabe por qué. Claro, el primer viaje. En el primer viaje. Y después se vuelve en el avión y se queda con el avión prestado durante casi 4 meses para hacer campaña arriba de un avión que todavía no tiene precio. Yo creo que lo peor es cuando no hay respuesta o las personas no aclaran, es que finalmente se todas las teorías y empieza la especulación. Yo no creo en esa teoría porque, primero, la empresa de Brasil tendría que tener una fe infinita, más fe que los chilenos hasta ahora, a Marco Enríquez como candidato presidencial, porque hasta ahora la primera sacó 20, la segunda sacó 10 puntos. No era una apuesta así, por decirlo así, tan viable respecto de invertir en él para poder ser... Claro. Yo no creo en eso. Lo que sí él tiene que explicar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué una empresa tiene esa relación, se acerca tanto, se va a sacar estas fotos, parece que dice que él a Sao Paulo? Bueno, son parte de las cosas que él tiene que explicar. Como todos las autoridades cuestionadas en todo el espectro político, aquí la clave está en las respuestas. Yo creo que es inevitable que haya cuestionamiento, pero la manera de responder. Yo creo que él ha sido un poquito dubitativo. Salió muy agresivo al principio y ha tenido que ir retrocediendo. Y ahora está disparando como la bandada. Él no es bueno en la respuesta, no tiene buenas asesorías. Él es, como tú dices, muy proactivo, muy desafiante, pero a la hora de dar explicaciones desde sus vínculos con Soquimich tampoco han quedado muy claros, ha sido zigzagueante. Ahora, yo en el caso de Marco Enrico Minami y sus vínculos con el progresismo en la región, que en general a mí
yo lo puedo decir porque lo he visto desde Chile 21, es lo normal. O sea, yo creo que él cuando emerge con posibilidades ciertas de competir en la presidencia, él tiene que mostrar que tiene vínculos internacionales. Y ahí empieza a trabajar toda una serie de contactos que vienen derivados, creo yo, básicamente de Carlos Ominami. Que Carlos Ominami, dentro del socialismo chileno, yo diría que es de los actores que más se ha preocupado de cultivar esas relaciones con el Partido Socialista francés, con la socialdemocracia alemana, con el Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que ahí también hay conflictos, ¿verdad? Hay rivalidades con el Instituto de Igualdad y el Partido Socialista acá. Bueno, con los brasileros, con los argentinos. Yo quiero recordar que una de las poquísimas veces que salió el expresidente Kirchner fuera de Argentina, vino al Foro Anual de Progresismo que se organizó en Chile 21. Por esta relación de amistad que tenía con Carlos Ominami. Yo creo que el ex senador Ominami obviamente transfirió eso a su hijo, y cuando parte él tiene que mostrar que tiene pedigrí internacional y empieza a desarrollar esas relaciones. Si hay algo más maquiavélico. Porque le acomoda esta izquierda también, izquierda bien populista. Porque si no lo acomodara no lo haría Marco Enrique Ominami. A ver, pero ojo, yo creo, no, pero izquierda populista no. Bueno, esto de dividir la izquierda, pero cuando emerge Lula y el éxito de Lula, Lula al principio no se ve como parte de la izquierda borbónica, como dice Teodoro Petkov, no forma parte de ese eje. Lula, cuando él despunta y su éxito no se vincula. Lo que pasa es que también después los brasileros empezaron mucho a ser uno de los sostenes, no tan fundamental como Cuba, pero sí a ser uno de los sostenes también del régimen chavista, y ahí empiezan a producirse estos calces. Ahora, vengo escuchando en la mañana que la presidenta Dilma vino a una reunión relámpago no hace mucho a Santiago y se reunió con la presidenta, y tampoco se sabe un poco el timing ni la agenda de esa reunión. La oposición pidió que explicara ¿por qué fue esa reunión? Porque la sospecha, más obvia, es que vino a ver si de verdad hay algo andando que podría hacer vulnerable la posición de este gobierno en términos de financiamiento, del mismo estilo de financiamiento, porque la Fiscalía ya abrió una investigación tanto en Perú como en Argentina, pensando en que lo que estábamos hablando delante, que Petrobras y como un brazo del Partido de los Trabajadores, claro, lo exportó a otros países. Entre ellos podría haberlo exportado a Chile, pero yo creo que es difícil, Yo creo que es difícil pensar que en Chile se metió también ese cáncer. Mauricio Zapata dice: lo de Brasil es mucho más grave de lo que imaginan. Cuando Dilma nombró a Lula, ella renunció a la presidencia. Lula asumió como nuevo presidente de Brasil y empezó una dictadura comunista. Bueno, vamos al tema del aborto. Y le quiero mandar saludos yo a mi Sofía y a mi Samuel, que están hoy día, por último día, alojando conmigo. Son mis nietos exquisitos de 3 y 1 año y me están oyendo en este momento. Besito a mi guaguita. Bueno, vamos al tema del aborto. Llegó el aborto y llegó, ya se aprobó. Yo creo que además que es cuestión de tiempo, y podrá en segunda instancia... ¿Cómo es eso que llegó el aborto? Porque se está avanzando la despenalización del aborto por 3 causales. Espérate, no es despenalización, es legalización. Porque piensa tú que la propia presidenta Bachelet, cuando habla del aborto, ya se le olvidó el discurso que era un tema de salud, ya se le olvidó, entonces ya ella está hablando que el Estado debe apoyar las opciones de las mujeres y que las mujeres son libres para decidir, y se le olvidó las excepciones de las 3 causales. Por lo demás, las 3 causales es la forma en que se ha introducido el aborto en todos los países, como una forma de introducirlo excepcionalmente, porque eso consiste el apoyo. Yo creo que el hecho que Chile tenga un 70% de apoyo para introducir el aborto en las 3 causales es porque viene como... Pilar, pero tú hablas perdona que te interrumpa, que esta ha sido como de repente la coartada para introducir la legalización del aborto, el aborto libre, digamos, en todos los países. Estamos hablando que casi todo el orbe occidental conocido... vive una situación muy distinta a la que vive Chile. Nosotros estamos en el club de 4 o 5 países que no permite esto, y además que anteriormente se permitía en Chile. Esto fue una de las leyes de amarre de la dictadura. Se está recuperando un derecho. Es que eso, pues, María de Los Ángeles, yo creo que no es verdad. Porque el aborto, en primera causal, que es el famoso aborto terapéutico, se hace en Chile. Y lo que hace el gobierno es meterlo como una causal, cuando todo el mundo sabe que hoy día esa causal se opera. En Chile no hay una mujer que muera cuando está en peligro la vida de la madre. No hay una mujer, porque hoy día en Chile, si está en peligro la vida de la madre por un embarazo tubario, por eclampsia, por un tratamiento de cáncer, se actúa. Los doctores actúan. Otra cosa distinta es ir directamente en contra del feto.
Eso no existe en Chile. Y en el fondo, la ampliación, la causal 2 y 3 sí son distintas, que hoy día no ocurre en Chile, que es ir contra el feto. Pero yo, antes que preguntarle la opinión, quiero recordarle a los auditores que se aprobó ayer a favor la primera causal, que es la que estamos hablando, que es lo que ocurre hoy día, todos los días, y que nadie duda que hoy día no hay ni una madre que corra peligro. Si en verdad está en peligro, los doctores actúan. Y hay un aborto, como quien dice, indirecto, no actuando directamente contra la guagua. Ya, primera causal, 67 votos a favor, 43 en contra. Yo habría votado a favor de esta causal, porque es lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto? De sincerar algo. De sincerar algo que ocurre hoy día, y nadie se va a la cárcel, y no hay nadie en la cárcel por eso, y no hay ninguna mujer en la cárcel tampoco. La inviabilidad letal del niño por nacer, que es la causa 2, tuvo 62 votos a favor y 46 en contra, o sea, una amplia mayoría. Y la tercera causal, que es la violación de la madre, 59 votos a favor y 47 en contra. Y lo que yo les decía es que yo pienso que al final en el Senado podrá ser un poco más restrictivo el tema, pero yo creo que lo que te decía, ya llegó el aborto, es porque yo creo que se va a aprobar, y se va a aprobar en las 3 causales, porque no creo que la bancada demócrata cristiana, que ha manifestado algunos reparo, al final sus votos no vayan a estar con el aborto de las 3 causales. ¿Qué opinas tú, Gonzalo Miller? Una reflexión inicial. Yo creo que fue lamentable el debate ayer. Independiente de que cada uno tenga una posición, y tenga una posición distinta a la de Ángeles respecto a este tema. Yo soy contrario al aborto, y podemos debatir en torno a eso, pero la frase, de lado y lado, ¿va? Desde la extrema izquierda a la derecha, o sea, yo decía, un debate de una pobreza. Para el bronce. No, ni para el bronce, para el olvido. La frase. Para el olvido la frase, o sea, una frase lamentable y que no sostenía un debate. Y lo que más lamento de eso, de lo vergonzoso del debate, es que todas estas frases excéntricas o ridículas ocultaron otros discursos que iban al fondo. ¿Ah? Entonces primó lo excéntrico, algunos que decían, y los que defienden la vida hoy día y ayer apoyaron al gobierno, a la dictadura militar. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos debatiendo? O sea, el facilismo, la pobreza. Un mínimo de consistencia. Si tú defiendes la vida, la defiendes a todo dentro. Claro, pero entonces, y en el fondo, decirle que en el fondo aquellos que defendieron la vida ayer, hoy día van a defender la muerte. Es igual de ridículo al revés. Entonces uno dice más que de consistencia, o sea, porque es retrotraer al facilismo, al argumento duro, al de izquierda-derecha, tratar de poner este tema en un eje de izquierda-derecha. Se mostró una polarización bien. Y en eso. Y de gobierno militar, o sea, estamos en la misma escena. Entonces yo creo que para muchos de los médicos que participaron y aportaron, y primero este tema se escapó de lo que tiene que ver con salud pública. O sea, ya es insostenible sostener que este proyecto se soportaba sobre datos de salud pública. De hecho, el Ministerio de Salud desapareció del debate. Pero yo creo que eso ya se sinceró, y quedó Gonzalo, solo la ministra del CERNAM encabezando el proyecto. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, y bueno, con una visión ideológica que tiene Michelle Bachelet, que promueve la izquierda, no solo en Chile, sino en el mundo, y que la están implementando en Chile. Y aquellas fuerzas que no estén de acuerdo con ello, bueno, tendrán que ver cómo reaccionan frente a eso y responden con argumentos. Porque hay argumentos para responder. Pero Gonzalo, ¿cómo podemos decir que esto responde a una visión ideológica de izquierda? Mira, yo rescaté un Twitter ayer de Cristóbal Belolio, que él decía, increíble lo dramático y polarizador que ha resultado aprobar un proyecto que apenas nos pone al día con legislaciones modernas. Si es ponernos al día con... Y luego estaba viendo, la causal de violación es la que ha generado más rifirrafe, más confrontación. Fíjate que el 66% de las chilenas embarazadas producto de una violación son menores de 18 años, mientras que el 12% tiene menos de 14 años y el 7% menos de 12 años. ¿Cómo no va el Estado a proteger a estas niñas? Son niñas. Claro, pero, ¿cómo no se van a dar opciones? Pero normalmente la violación es de alguien que vive con ella. Bueno, sí, claro, son familiares o conocidos. Y el tema es que estas violaciones normalmente no se conocen, porque tú has visto que de vez en cuando se conocen, pero se conocen cuando la guagua ya no tiene 14 semanas. Que se va a permitir el aborto hasta las 14 semanas en las menores de 14 años. Se conocen las violaciones cuando las niñitas están de 7 meses, 8 meses, entonces, y eso desata de nuevo el tema del aborto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuando se sepa que el padrastro, el conviviente, la mamá, se violaba a la niñita tiene 7 meses y resulta que tenemos aprobado el aborto, pero hasta las 14 semanas. ¿Qué va a pasar en Chile, me pregunto yo? Porque normalmente lo que conocemos de estos casos, las guaguas no tienen 14 semanas. ¿Qué va a pasar?
Y el 44% de los casos son violaciones repetidas, o sea, son niñas que son sometidas a situaciones, Claro, o sea... el punto es de que frente a una situación horrorosa como la que escribe Ángeles, ¿cuál es la solución? De que esa niña vaya, el Estado le permita abortar, vuelva a su casa, vuelva a ser violada, porque el círculo vicioso está ahí. El río, esa niña está siendo violentada en su dignidad, en todo. Entonces, decirle, la solución no es que darle el permiso para dejarla abortar. Si el tema es de que hay que rescatarla de la condición de donde está. Y en eso el gobierno, el proyecto, el gobierno y el proyecto no se meten. Aquí lo que tiene que ver con la prevención, la prevención de situaciones horrorosas como las que se menciona ahí, de violencia contra la mujer. Estamos al debe en eso, con mucha fuerza. Entonces, decirle, bueno, pretender de que es cerrar los ojos, creer de que estamos solucionando ese tipo de problemas, aprobando el aborto. Bueno, es cierto, muchas veces las leyes son reactivas y apuntan más a consecuencias que a las causas del problema. Ojalá que aquí podamos apuntar a las dos cosas y no quedarnos solamente en una posición reactiva. Pero yo creo que esto es un mínimo civilizatorio, algo que ya existió en Chile, que se está reinstalando. No creo que abra la compuerta al aborto irrestricto, libre, Pilar. Ninguna mujer aborta por gusto, nadie aborta por gusto. Pero yo creo que te levanta un poco la barrera. Ayer decía Es lo mismo que hablaban de la ley de divorcio, que aquí todo el mundo se iba a divorciar a cada rato, que iba a haber matrimonios circunstanciales, y eso tampoco aumentó el divorcio en Chile. O sea, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. El otro día salía en el diario que han habido, el año pasado hubo más divorcios que matrimonios. O sea, el matrimonio hoy día no existe en Chile. Está de la baja. Bueno, yo creo que eso es algo también civilizacional, es algo más bien, es una tendencia, no es algo anómalo. Es difícil mirar hacia adelante qué va a pasar, porque obviamente uno cae en lo especulativo. Por eso a veces, y nuestra disciplina, la ciencia política, tiene todos los métodos comparados que nos permiten mirar otras realidades distintas a la nuestra, pero con la cual nosotros podemos compararnos. Cuando uno mira en España, el proyecto que se implementó de aborto en España es idéntico al chileno. 3 causales, los mismos casos, los mismos testimonios dramáticos y todo, y se produjo un aumento de la cantidad de abortos. Algunos dicen un sinceramiento, pero bueno, un aumento de la cantidad de abortos. Estas siempre son cifras negras. 10 años después, se da el paso, porque hay gente que dice, nadie aborta porque quiere. Le dicen, no, hay gente que cree en el aborto como un derecho. Y yo lo respeto, es su concepción. Hay gente que dice, yo tengo derecho a abortar, aborto lo que quiero, en mi disposición de mi cuerpo. Obviamente que hay gradualidad, hay distintas posiciones, pero hay gente que cree en eso. Eso es lo que reivindica y lo defiende. Michelle Bachelet, pues reivindica la libertad de las mujeres para decidir. Claro, un sentido de propiedad extremo, respecto de un sentido de propiedad, pero ya como uno diría, como casi el capitalismo salvaje, así que yo puedo hacer lo que quiera porque esto es mío y si quiero lo quemo. Pero llevado al cuerpo me parece un poquito impropio. Pero cuando uno mira a España, posteriormente España, ¿qué hace? Avanza y dice, bueno, ahora en realidad el Rodríguez Zapatero dice, vamos a levantar las causales. Una segunda legislatura dice, vamos a dar el aborto libre. Y resulta que las cifras de aborto en España no aumentan. ¿Qué te dice eso, Ángeles? De que el aborto ya era libre, que estas 3 causales son excusas, y que en el fondo la capacidad de fiscalización administrativa del Estado es nula en este tipo de circunstancias, es nula. Pero María Ángel, no está incluida la denuncia aquí. O sea, en el caso de que tú te hagas un aborto que no es por una de las 3 causales, no se dice qué pasa. No. Entonces, ¿qué significa? Que si yo en verdad me quiero abortar, no voy a ir por ninguna de estas 3 causales, me voy a abortar nomás, pues. No sé, yo que tengo más confianza en el libre albedrío de las personas. Yo no creo que nadie vaya a abortar por gusto. Yo creo que esto va a sincerar situaciones. Y a mí lo que me preocupa particularmente son los niveles tan grandes que tenemos de violación de niñas. No son niñas todavía en Chile. Y como tú dices, todos los años sale un caso en situaciones donde ya no se puede hacer nada. Claro. El tema se coloca más. Yo creo que aquí estamos sincerando una situación y nos estamos poniendo al día a un mínimo civilizatorio. En este minuto estamos con Malta, El Salvador, Nicaragua y el Vaticano. No sé, me parece un club raro. Claro, a mí lo que me pasa es que yo creo que nosotros deberíamos decir que sí permitimos el aborto hoy día en Chile. Lo permitimos cuando está en peligro la vida y la muerte de la madre. Lo que pasa es que ellos han dicho que no está permitido para eso, para aislarnos y decir que somos excepcionales y que somos raros. Y las cifras de mortalidad asociadas a temas de maternidad en Chile es bajísima. Es la más baja de América. Es más baja incluso que en países que tienen más baja que Estados Unidos. Sí, eso entonces
Entonces uno dice, eso es aquí hay mujeres que están corriendo peligro, su vida y todo. Pareciera que no es un tema de salud pública. Yo por eso entiendo de que las posiciones de salud pública en el gobierno retrocedieron, porque era muy difícil para ellos argumentar. El Héctor Ocaranza dice, matan a un inocente por nacer y dejan libres a delincuentes. El mundo al revés. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar, María de Los Ángeles, en un país donde nosotros estamos bajo la tasa de reemplazo? O sea, es decir, Chile en algún minuto va a empezar a reducirse en términos de población. Hay más celulares por persona que niños. Pero muchos más, claro. Sí, parece que tenemos 1.8. Tenemos 23, hay como 25 millones de celulares en Chile. Sí, imagínate. Bueno, entonces nosotros estamos bajo la tasa de reemplazo. Hay 1.8 hijos más o menos por mujer. Una pareja no es capaz de tener 2 hijos. ¿Y qué va a pasar cuando además tú le agregas el tema del aborto, que en el fondo necesariamente va a ser que lo que decía ayer la niña de Chile Unido, que decía que desde que ellas se dedican a acompañar mamás que están complicadas con un embarazo, decía desde que está esta cuestión en discusión así fuerte, el aborto, las que llaman dicen, yo quiero saber cómo me puedo abortar. Ni siquiera están dispuestos al camino largo, que es más difícil, y que ni uno se arrepiente, hay que decirlo, porque con el camino largo de conservar la guagua, nadie se arrepiente. Es más difícil, sí, es más doloroso, sí, pero hoy día, cuando existe el camino corto, yo digo, ¿quién va a hacer el camino largo de darle cabida a esa guagua? Y sobre todo por la señal que te da el Estado hoy día. Si tú eres una mujer en una circunstancia dramática, enfrentando un tipo de embarazo que calza con alguna de las causales, el Estado te dice, si tú abortas, yo te apoyo, lo transformo en una prestación de salud. Si tú decides enfrentar esa situación, porque aquí estamos hablando de dar derecho y dar libertad, el Estado te dice, arréglatelas por tu cuenta. No, bueno, hay que ver lo que pasa en el Senado. El poder de la DC ahí es fuerte. Sabemos quiénes van a ser los senadores que van a conducir o liderar esta conversación. Está toda esta propuesta del acompañamiento. Tienen mucha fe en la ADC, yo tengo poca fe en la ADC. No, pero yo creo que la ADC va a dar una pelea mucho más cerrada en reforma laboral de la que va a enfrentar en aborto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Gonzalo y María de Los Ángeles, que está muy entretenida la conversación y la gente está muy entusiasmada. El talismán dice que la violación de una niña no tiene nada que ver con... Mira, se puso el talismán. No tiene nada que ver con el crimen en el vientre. Es una falacia el argumento. Como una falacia el argumento, porque como a él no lo violan y no tiene que bancarse el hijo de la persona que lo violó, no sabe lo que pasa, las circunstancias de vida que tiene que enfrentar una persona que vive una situación tan traumática. Ya, me van a pegar. El lunes nos vamos a juntar en la Plaza de la Constitución para manifestación contra esta ley de la muerte. Raúl Latorre dice, varios grupos pro vida. Bueno, nos vamos a una pausa. Volvemos con María de Los Ángeles Fernández y con Gonzalo Miller, y nos dicen que estamos a punto ya de terminar. Queríamos preguntarle a las autoridades qué van a hacer para que la gente que vaya a Lollapalooza y vaya al clásico del domingo se pueda movilizar, porque lo que los choferes han dicho es que ese día van a parar, y van a parar porque están aburridos de ser secuestrados, de la violencia, y hoy día empiezan las manifestaciones de los choferes del Transantiago. Son una víctima más de la inseguridad, porque de la delincuencia. No confundamos, aquí es circunstancial que sea por un partido, pero son víctimas de la delincuencia. Es recurrente todo el tiempo, quizá más ahogado, más solapado. Claro, como se marida con el fútbol, este maridaje hace que sea más visible, pero realmente es insostenible lo que vive. O sea, se convirtió en norma en Chile, de que cuando hay un clásico, yo voy, me secuestro un bus, le saco la cresta al chofer, rompo todo, le robo. A veces paro en un local, robo en un local y me subo. Para no estigmatizar, no porque yo sea colocolino, pero no para no estigmatizar. Porque esa situación que es condenable ocurre todos los días del año. En menor proporción, aquellos conductores que tienen que servir vías difíciles, sectores de la ciudad que están controlados por mafias, por sectores de narcotráfico, les ocurre lo mismo. Entonces, le estamos mirando hoy día porque hay un clásico y resulta que están todos los medios mirando, pero es algo que ocurre regularmente. Si no, el paro no se entiende si no es por eso. O sea, su reclamo es por ser víctimas permanentes de la delincuencia. Quizás este domingo, a propósito de esto, pero el resto del año... Y fueron estratégicos, porque es un poco lo que hicieron también los aeronáuticos, aprovechando fiestas patrias y la Navidad, para realmente visibilizar más su demanda. Cuando hay una fecha clave, ahí nos paramos. Clave, claro. María de Los Ángeles Fernández, muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Y gracias, Gonzalo. Gracias. Muy agradable el programa. Y nosotros sabemos que el aborto mueve multitudes. Al final, siempre algo que está en la vida entre medio es algo muy apasionante. Ya, que tengan un buen fin de semana, que descansen y muchas gracias.